Entonces aquí tenemos en esta diapositiva, a manera de repaso, todos y cada uno de los planetas que se encuentran en la carta natal y están clasificados de acuerdo a color. Hoy vamos a ver 3 planetas supremamente importantes, que son los planetas de la personalidad, Sol, Luna, Saturno, que son los que se encuentran en el lado derecho aquí de la diapositiva. Sol, que tiene que ver con el yo, conciencia, yo mental, la Luna, el yo emocional, y Saturno, el yo físico. A su vez, habíamos visto también el símbolo de Venus, Marte, Mercurio y Júpiter, que aquí lo estamos clasificando en color azul, que son planetas que nos sirven como instrumentos de la personalidad para la expresión de diferentes funciones. Y por último, en el lado izquierdo superior tenemos a Urano, Neptuno y Plutón en color violeta, que son planetas que tienen que ver con procesos espirituales o transpersonales. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar mirando los planetas Sol, Luna, Saturno, planetas de la personalidad. Esta clasificación nos va a ayudar a entender cómo los planetas están vinculados con varios niveles de nuestra conciencia. Más adelante, en las futuras clases, iremos ahondando en el simbolismo. Vamos a durar un tiempo para que ustedes puedan asimilar los diferentes simbolismos que corresponden a cada uno de estos planetas, sus cualidades, sus deficiencias, sus retos y además los niveles en que ellos actúan. Y por eso vamos a tener la oportunidad de aprender gradualmente. Hoy vamos a aprender 3 planetas, luego aprenderemos los otros planetas en otras clases y luego miraremos cómo se manejan esa clasificación de planetas de la personalidad, planetas transpersonales y planetas de herramientas. Por ahora, en el día de hoy, nos centraremos en estos 3 planetas que son fundamentales para entender eso que llamamos el yo, o lo que normalmente estamos traduciendo como yo. Recordemos que es un planeta. Desde el punto de vista astrológico, es un planeta representa una función, una capacidad real, como decir, estoy hablando, estoy escuchando, estoy viendo, estoy sintiendo emociones, estoy pensando y tengo unas ideas, tengo un cuerpo, con ese cuerpo puedo funcionar, puedo oler, puedo eh, ser agresivo. Estoy hablando de planetas en este momento y vamos a tener en cuenta que los planetas no son algo que están fuera de nosotros, sino que hay un vínculo, una sincronía entre los movimientos celestes y los movimientos y registros de nuestra conciencia. Los planetas hacen el puente que hay entre ese mundo llamado interior y el mundo llamado exterior. A través de los planetas interactuamos con el mundo, nos tenemos que relacionar, hacer esa relación, lo que vemos con lo que registramos adentro y la respuesta que damos hacia afuera. Entonces, bienvenidos, saquen su cuadernito, saquen sus colores, saquen, porque ustedes mismos en este proceso van a aprender a partir no solamente de lo que les transmitimos nosotros o lo que dicen los libros, que eso está bien, sobre todo en el sentido que ustedes pueden ir deduciendo de la práctica y de lo que el simbolismo les evoca. Acostúmbrense a hacer notas, no necesita que sean notas bonitas, ordenadas, sino que puedan irlas plasmando, que su conciencia y su entendimiento se abra y puedan ustedes mismos evocar la sabiduría que llevan dentro. Bueno, vamos entonces a comenzar con el primero de ellos, un planeta esencial que es el Sol y cuya función es la autoconciencia. Como les decíamos hace un momento, es el yo mental, tiene que ver con la conciencia de mí mismo, con el, diríamos de alguna manera, con el yo soy, con esa parte que piensa, luego existe, digámoslo así, que sabe que tiene un núcleo que está, digamos, como veíamos en la clase anterior, hay un espacio de conciencia y un punto central que tiene que ver con todo ese proceso de vida que la persona a lo largo de su camino tiene que hacer. Entonces, ese punto central implica todo ese proceso, todo ese aprendizaje, ese crecimiento y esa irradiación que desde su ser interno viene a expresar. Entonces, el Sol, al igual que en el sistema solar,
es un planeta que irradia, es un planeta con una fuerza increíble, es el planeta alrededor del cual todos los demás planetas giran. Lo llamamos planeta aquí en astrología, aunque en realidad es una estrella brillante, pero en términos astrológicos se clasifica dentro del planeta y es el planeta rey, digámoslo así, porque es el más grande, el más radiante, el más brillante, y eso implica una serie de características muy importantes que dan lugar a esa cualidad de la personalidad que tiene que ver con el yo pienso, con la parte de la conciencia personal. En esta diapositiva Sí, hemos puesto algunas cualidades positivas, digámoslo así, del sol. sí, el mismo gráfico, si ustedes lo recuerdan, el círculo es un contenido y el punto que está dentro se refiere a yo. A yo estoy dentro de un contenido. Por eso cada persona donde tiene el sol está diciendo yo soy el centro del mundo. El punto central habla de que es el centro de este sistema, de este planeta, que es el centro del mundo. Entonces, en ese sentido, todos los contenidos que están dentro de ese centro, como el Sol, que es el centro del sistema solar, hablan de mi mundo, pero existen muchos mundos, como cantidades de seres humanos hay en este momento y han existido y vendrán al planeta a encarnar. Entonces, hay muchos soles, muchos mundos, muchos universos. Ese es el sol, es como yo concibo el mundo. Por eso habla de la irradiación de la personalidad a través de lo que yo soy consciente de mí mismo y del mundo. Eso representa el círculo con el punto adentro. Ahora vamos a ver otras variantes en la forma en que el sol o el yo lo vamos a llamar autoconciencia y también yo mental, en el sentido de tener una conciencia de quién soy yo, o más o menos quién creo saber ser yo. Por consiguiente, el sol, dentro de lo que es la psicología astrológica y nuestro yo mental, tiene una serie de cualidades y puede expresar en términos positivos una serie de cualidades, digamos, positivas, como son las que están expresadas en esta diapositiva. Una cualidad esencial, la autoconciencia, es decir, el saber que soy yo, el yo soy yo, el saber que soy una persona delimitada de los demás, como lo es el mismo símbolo, no lo muestra. El saber quién soy de alguna manera, cómo puedo expresar mi yo mental. También me muestra una serie de cualidades o capacidades como son mi propia inteligencia, mi propia parte mental, eh, todo lo que tiene que ver con la irradiación de mi energía y mi fuerza, es decir, la vitalidad se expresa en el sol, mi capacidad de liderazgo, la autoconfianza en términos de saber, de tener un equilibrio en relación con lo que yo pienso, a diferencia quizás de lo que puedan pensar otras personas, poderme diferenciar de otros. Tiene que ver también con la autonomía, es decir, mi propia fuerza interna, mi propia capacidad de mostrar mi independencia, mi ser independiente. Y todas estas cualidades que estamos viendo aquí en esta gráfica tienen que ver con esas cualidades positivas que busca irradiar el sol en donde se encuentre en la carta. Ok. De la misma forma, también podríamos ver cualidades sombra de este planeta reflejadas en la carta astral. Y también entendido como que cada uno de los planetas viene a desarrollar un proceso de desarrollo evolutivo, viene, diríamos, a integrarse, a crecer, a poder manifestar. Entonces, no todas las cualidades que expresa nuestro sol en nuestra carta serán cualidades radiantes, sino también hay cualidades sombra, que es muy importante también tener en cuenta. Entonces, en esta siguiente diapositiva vamos a ver algunas o a especificar algunas de las cualidades que, mm, digamos, por un desequilibrio o por la parte sombra del planeta pueden ser expresadas. Cuando hablamos del egocentrismo,
es considerar que mi opinión es la única válida. O sea, yo me encierro dentro de ese círculo y ese círculo que rodea ese punto que está en el centro se convierte en una barrera que no me permite ver más allá de mis ideas, pero tampoco permito que entren nuevas ideas. En ese sentido, la conciencia solar se puede convertir como cuando miramos al sol de frente con los ojos y nos encandelillamos. No veo sino lo que yo quiero ver. Entonces, cuando consideremos los planetas, es conveniente ver la luz y la sombra de esos planetas, los aspectos integrados armónicos, que son las cualidades que están vivenciadas en esa gráfico o en esa parte de nuestra conciencia que llamamos el sol, y las partes no conscientes, la parte no clara, la parte que tal vez se nos sale y no nos damos cuenta. Esto nos va a permitir ubicar en nuestra carta dónde se encuentra el sol y dónde se encuentran esas habilidades que tenemos a partir del ese yo soy, esa conciencia única de expresar eso que el sí mismo que llevamos dentro quiere manifestar, y también una parte que no vemos, que está más allá de nuestra luz propia y que podemos llamar el aspecto sombra, en este caso del Sol o de los demás planetas. Se representa como arbitrariedad, tiranía, fanatismo, solamente creo en lo que yo veo y no creo en nada más, en nadie más. Y eso nos va a permitir tener una visión sesgada del mundo. El signo que ocupa el Sol, cuando damos los signos, va a teñir o va a transmitir una serie de cualidades luminosas y también una serie de aspectos no conscientes, más bien inconscientes y no integrados. No los vamos a llamar ni buenos ni malos, porque en el método Huber no usamos esa polarización. Hablamos de conciencia, de lo que nos damos cuenta, de un proceso de aprendizaje y de autoconciencia para ir integrando estas partes no conscientes o no reconocidas, pero que también existen en nosotros. Entonces, donde tenemos el sol, puede existir la creencia de que yo soy el único, el irrepetible. Y a la vez que es una verdad que soy único y irrepetible, me puedo creer que los demás no tienen validez. Y esto es algo que tenemos que revisar en nosotros mismos cuando trabajamos con el sol. Es importante tener en cuenta que muchas de estas características que son usualmente estas características de la sombra, por decirlo así, son usualmente compensaciones a ciertos tipos de sentimientos de inferioridad o de sentimientos de no ser capaz o de no tener la seguridad de poder irradiar, en este caso del sol, de no poder manifestar. Y estas, diríamos, cualidades como la competitividad, el egocentrismo o el fanatismo podrían ser expresiones de sobrecompensación frente a situaciones de inseguridad interna. Entonces, a lo largo de la vida, lo que vamos a seguir viendo a lo largo de este curso, se van a ir presentando situaciones que nos van a permitir ir generando una integración en el tiempo de esas capacidades solares o planetarias, digamos, porque todos los planetas, así como el Sol, todos los planetas vienen a cumplir un proceso de integración, de fortalecimiento, de equilibrio interno. Entonces aquí Podemos en estas empezar a hacer gráficas, eso. ¿sí? Eso les iba a mencionar, que empecen ustedes a dibujar como en el proceso que veníamos antes de que ustedes mismos descubran qué pasa cuando exageran la imagen del sol, qué pasa cuando lo hacen demasiado grande, demasiado pequeño, qué les transmite con colores, qué les transmite ese simbolismo, es un simbolismo vivo. Empecémoslo a hacer. ¿Qué pasa si distorsionamos el punto del centro que casi no exista? Que es lo que Adiela nos quiere mostrar, o si se vuelve demasiado ancho, que es casi tan gordo como el círculo de afuera, o si el círculo de afuera es muy débil. ¿Qué les dice? Confían en eso que el simbolismo les evoca, sale de su interior porque el simbolismo ya está en nosotros. ¿Qué nos Entonces comentas de este sol, Adi? hay muchas posibilidades en cuanto a esa energía. Recordemos que el simbolismo como tal nos está mostrando
y de manera gráfica vamos a hacerlo como un ejercicio para poder ir integrando y ir pudiendo hacer interpretación astrológica desde ya. Es decir, estos básicamente son símbolos que nos van a permitir una comprensión de cómo puede funcionar el símbolo y cómo puede estar representado en una persona en su proceso evolutivo. Por ejemplo, en este caso que vemos un sol que tiene un punto central, que tiene como a su vez un vacío en el centro y cuya círculo que lo está delimitando es frágil, es delgado, diríamos, y es de un color suave, muy suave, muy claro. Podríamos decir que en este caso se trataría de un sol infantil, de un sol que está apenas empezando a tener una autoconciencia de sí, que está siendo muy permeable a todo lo que pueda él ver o reconocer de su entorno y que en ese punto blanco vacío podría estar representado algo que todavía no es completamente autoconsciente y que podría en algún momento estar un poco diríamos, con unas barreras laxas o débiles en relación con su propia individualidad. ¿Sí? Este sería un ejemplo de un yo infantil o de un yo débil que por situaciones de la vida no lo ha logrado completamente una autoconciencia, una clara autoconciencia. Cuando hablamos del sol, hablamos del lugar donde establecemos nuestro yo soy, porque el sol es una estrella. Los demás, técnicamente, astronómicamente, el sol es una estrella que irradia luz y los planetas que están alrededor lo que hacen es girar y nutrirse de esa estrella. El sol crea un sistema, pues eso representa el sol, es donde nosotros nos establecemos en el mundo y a partir de ahí construimos nuestro mundo, nuestro sistema. Un sol como el que nos está presentando en este momento el gráfico en la pantalla nos indica una carencia de esa conciencia de yo soy. Y hacemos una aclaración acá. Esa carencia de yo soy no tiene que ver con la cantidad de información que yo tengo en mi cabeza, sino con la capacidad de tener una autoconciencia, una autorreferencia que no es egoísmo, sino es un reconocimiento de eso que yo soy en ese momento. Es bueno estos dibujos porque nos facilita entender en qué momento yo estoy viviendo. Estos no son estados fijos, sino son, eh, digamos, energías que se modulan. Entonces, hay momentos donde yo puedo estar así, me plantean algo y digo, bueno, sí, voy, me dejo llevar y yo no sé en qué me metí, no sé a qué horas, en qué me metí, en qué situación. O sea, estuve así en esa posición, digamos, un yo muy vulnerable, como muy opaco, muy muy débil, por decirlo de alguna manera. Y lo que les decimos no tiene que ver con los títulos que la persona tiene ni con la cantidad de información. Habla del centro, de volver, de ser la luz desde dentro. En la medida en que vayamos desarrollando el simbolismo, entraremos más en esta condición. Cuando a las masas se les dicen haga tal cosa y no se piensa, estamos viviendo ese sol. Somos crédulos, simplemente decimos sí porque me dijeron, porque fulano me dijo, o no, porque fulano me dijo, o yo creo en todo lo que me dicen, o yo no creo en nada. Podemos estar en esa posición. No tenemos realmente como un desarrollo de qué me dice mi conciencia. Simplemente estoy asumiendo posturas polarizadas. Acá tenemos otra posibilidad gráfica de ver esa autoconciencia y es una imagen donde vemos un punto central gigante que está ocupando casi todo el centro del círculo y un círculo que está rodeándolo supremamente grueso. Entonces, estaríamos interpretando que se trata de un yo demasiado centrado en sí mismo y con un gran egocentrismo, pero a su vez con una gran capacidad defensiva, un sistema de defensa fuerte frente a la crítica o frente a lo que pueda encontrar de otros yo, digamos, de otras personas. Entonces, puede estar queriendo quizás ser el centro de atención o estar muy autorreferenciado hacia sí mismo y poco hacia los demás. Hay una gran fuerza radiante donde seguramente puede haber cualidades como el orgullo, el egocentrismo o la misma tiranía. Sí, este tipo de yo, como lo ven,
realmente se distorsiona, cree que todo lo que la persona ve o siente o concibe es el mundo, él no está abierto ya realmente a nutrirse, sino realmente lo que está haciendo es como acaparando. Esto habla realmente de una vulnerabilidad. Es posible que en este tipo de información, cuando vemos el sol de esta manera, son personas que pretenden atacar a los demás porque de esa manera creen que fortalecen su yo, son más grandes. En realidad habla de una falta de autoconciencia, porque en la medida en que una persona reconoce su centro, su luz, reconoce que hay otras estrellas, otros seres, otros soles que también tienen luz, luz, otro tipo de apertura. Cuando trabajemos los signos, que será más adelante, vamos a poder entender cómo es que a través del sol se irradia una cantidad de arquetipos de la conciencia y de qué forma lo estamos haciendo. Sigamos con el siguiente dibujo. Bien, aquí tenemos otra imagen, otra posibilidad gráfica que representaría un sol que tiene digamos, un círculo a su alrededor demasiado grueso, como si construyese una muralla alrededor de su autoconciencia, incluso un poco descentrado. En este caso podríamos entenderlo como un sol que está demasiado defensivo de lo que pueda de alguna manera el exterior mm, querer transmitir o intercambiar o mostrar, donde se da una defensa muy fuerte de sus pensamientos, de sus ideas, y donde seguramente se ha construido una muralla alrededor de lo que otras personas pueden pensar. También pueden tratarse de personas que necesitan o que han buscado refugiarse demasiado en sí mismos, entrar en un proceso de búsqueda de su yo interno, creando una muralla donde hay poco acceso tanto para comunicarme o irradiar hacia el entorno como para recibir de otros. Sí, ese círculo tan grueso por fuera puede indicar que la persona se ha endurecido demasiado, se ha endurecido demasiado y ha creado como cuando decimos, no me hable de eso, no me hable de eso, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero saber, me encierro. Eso habla de que la autoconciencia en ese momento no es plena, sino que tenemos mucho miedo, por eso colocamos esa barrera o ese muro protector. También puede indicar que la persona, como nos lo explica Diela, no se atreve a salir, no sale porque o tiene miedo o cree que no necesita del mundo, o piensa que no tiene nada para ofrecer, o piensa que el mundo se tiene que defender del mundo. Ustedes pueden ahondar en ese simbolismo. Por eso lo que le estamos dando son unas ideas, ustedes pueden inclusive romper el círculo, ¿qué pasa? Y esta serie de trabajar con los dibujos nos va a ayudar a entender a lo largo del proceso, cuando hay movimientos en la carta, qué pasa si nosotros trabajamos no solamente con la información que nos enseñaron y tomamos de los libros que es valiosa, sino qué pasa si los percibimos. Bruno Huber planteó algo, y es que la astrología debe ser vivida con todos los sentidos, con todos los instrumentos de nuestra conciencia, el olfato, la vista, el gusto, el tacto, la percepción, por eso se llama la percepción. Entonces, una buena forma de trabajar con la energía, de sentirla, es dibujar, cómo lo sienten. Es con color, con el contraste. ¿Cuáles son las normas para eso? Ninguna, la que les dicte su conciencia. Y empezamos, eso es una cualidad solar, el yo soy, lo que su ser les diga. Y la información que les podemos transmitir o que otras escuelas o les pueden impartir también es válida. Mézclenla con esa información que sale de su interior y tenemos un todo más completo, más acabado. Por consiguiente, son básicamente ideas que les estamos dando, pero también es como un ejercicio para empezar a generar un poco esa posibilidad de ir ejercitando la interpretación de estos planetas ya cuando los podamos ver colocados en la carta natal. De eso se trata el ejercicio y también nos sirve mucho para poder
comprender un poco cuáles son esas posibilidades que tiene en un momento dado un planeta en una carta. Es decir, que es algo dinámico, que es algo que tiene una conciencia, que tiene una energía y que tiene una capacidad de expresión. Bien, vamos a Muy pasar bien. entonces con la luna. Y esa sí es, perdona, devuélvete un momentico, la gráfica anterior. ¿Sí? De alguna manera, esa sería una proporción adecuada del Sol. Tengo un centro, tengo luz, el yo también produce un núcleo, un límite, sé mis límites, conozco mis límites, pero también estoy abierto a recibir. No estoy completamente, sé que no estoy lleno y que hay mucho más por dentro de mí que puedo manifestar y reconocer y hacer consciente. Ustedes son los maestros en este momento, permitan que su ser interno a través de estos gráficos les permita imprimir en su conciencia lo que estos glifos antiguos les transmiten, les evocan. Entonces sigamos Ok, con entonces el vamos siguiente. ahora con el siguiente planeta supremamente importante, trascendente en la carta, nuestro yo emocional, la luna, representada en la carta, que tiene que ver con todos los aspectos de la receptividad, el verme reflejado en otros, la necesidad de contacto, la necesidad de ser visto, reconocido en términos afectivos, toda esa necesidad de ser contenido, de ser completado, ¿no? Como lo es la luna, que es como un medio círculo. Por consiguiente, tiene que ver con cualidades de simpatía, antipatía, el tema también de nuestro campo emocional que se desarrolla desde la infancia, desde el mismo vientre materno, nuestra relación con mamá, nuestros primeros años de vida en el contacto con la madre, y por consiguiente, todo lo que tiene que ver incluso con toda esa parte de mi relación con los demás, mi contacto, mi apertura, mi avance, mi movimiento o mi receptividad que otros se acerquen a mí. Entonces tiene cualidades que tienen que ver con el afecto, el intercambio, la simpatía, la antipatía, la memoria, incluso hablando del yo infantil, tiene cualidades, diríamos, en términos generales como la apertura, la afectividad, la adaptabilidad, la neutralidad en términos de una luna, diríamos, en equilibrio, la inofensividad y la espontaneidad. Observemos que si el Sol es un círculo que se referencia con el punto en sí mismo, la Luna es un semicírculo que necesita reflejar a otro o verse reflejado en otros para sentirse que existe. Físicamente, la Luna, como satélite de la Tierra, no tiene luz propia, lo que refleja la luz del Sol. Y esto es lo que hace la Luna, nuestro yo emocional en astrología. Reflejamos la empatía o la antipatía según lo que percibamos. Esa parte que tiene la Luna donde recibimos, estamos recibiendo el mundo, y esa recepción del mundo puede ser la cara que la persona que tengo al frente me hace, uy, le gustó, entonces yo me abro, o no le gustó y yo lo que hago es que, uy, ¿qué dije? No digo nada. Así actúa nuestro yo emocional. Entonces podemos decir que para la luna, la frase sería, si establezco un contacto o un reflejo con alguien o con un entorno, existo. O sea, nos habla, la luna tiene que ver con las relaciones. Si el sol es un yo soy centrado en mí mismo, la luna es un yo soy en relación con el sentimiento o la afinidad o la empatía que se crea en ese momento con el entorno. La luna tiene una característica física y es que cambia de un día para otro, cambia la forma y cambia la hora de salida. A veces la vemos de día, a veces la vemos en la noche, a veces la vemos muy grande, la luna llena, a veces la vemos adelgazándose hacia la luna nueva. Es decir, nuestro yo emocional es muy cambiante, muy variable. A diferencia del sol, que es el yo mental, que es más, así soy yo, la luna oscila. Por la mañana estoy bravo con alguien, pero de pronto me llamó y ya como que se me bajó el malestar y puedo pasar de la antipatía a la empatía. Entonces está hablando
de nuestro mundo emocional, de nuestra afectividad, de nuestra capacidad de relación. Cuando decimos yo siento, estoy hablando de la luna, yo siento emociones. Cuando yo digo yo soy, yo opino, está hablando más nuestro sol. Esa es una diferencia para que empecemos a darnos cuenta. Yo, yo opino, yo veo el mundo así. O yo siento, yo vivo mi mundo emocional de tal manera, está hablando nuestro sentimiento, nuestro centro emocional es la luna. Por consiguiente, también dentro de lo que tiene que ver con ese proceso evolutivo que en todos y cada uno se da a lo largo de la vida, pues aparecen eh, aspectos que pueden reflejar ese proceso y que en un momento dado, pues pueden hablar de una luna que se encuentra frágil, o una luna demasiado necesitada de afecto, que refleja demasiado, o una luna que al ser tan necesitada puede entrar en manipulación de otros para poder aferrarse o asegurar ese afecto, el apego, o puede haber una luna demasiado cambiante que rápidamente pasa de un estado, diríamos, tranquilo a un estado de rechazo con mucha volubilidad, dependiente o inestable. Por consiguiente, estas cualidades básicamente nos hablan de procesos evolutivos de conciencia, de esa herramienta de la conciencia que es nuestro yo emocional a lo largo de la vida. Por consiguiente, Sí, la luna, como el yo infantil, pues va a reflejar necesariamente un proceso evolutivo, al igual que todos los planetas en la carta, un proceso evolutivo súper importante desde todas las etapas de la vida. tenemos aquí entonces ya un tema y es por el sol ya tenemos conciencia de quién soy yo, aparentemente, una relativa conciencia de mi propia luz. Por la luna tengo otra forma de conciencia, es como yo siento el mundo, como yo me siento por dentro y siento el mundo. Es muy característico que las emociones se reflejen en la boca, ¿no? ¿Cómo te fue? Mm. ¿Cómo estás? Las emociones se reflejan, aquí tenemos la luna, mira, en la boca. O, ¿qué tal? También en los ojos, ¿no? Los dibujitos estos de las caritas felices son muy el reflejo de la luna, del estado emocional. ¿Cuál es la parte no integrada de la luna? Es la dependencia, es la falta de en un momento dado de dejarse llevar por una situación del entorno y emocionalmente terminamos arrastrados y no tenemos conciencia. Por eso decimos, la luna refleja la luz del sol. En este caso, entendido el simbolismo del fenómeno físico adaptado o correspondiente con el comportamiento emocional, nos dejamos llevar o arrastrar por las circunstancias del entorno. Cuando hay un yo emocional que en ese momento está débil o no estamos conectados con él, podemos ser fácilmente influenciables. Muchas veces estamos sintiendo, yo no quiero estar aquí, pero me están diciendo, ¿te vas a quedar? Bueno, sí, pero yo no quiero quedarme. Entonces, en ese momento nuestra luna es nuestro centro emocional, que en astrología se relaciona con la luna, es muy débil, es muy vulnerable, es muy infantil. La luna también es nuestro niño o nuestra niña interior. Y más adelante vamos a aprender que tiene que ver con las emociones, como Ariela ya lo mencionó, que están en relación con las primeras impresiones emocionales en relación con nuestros padres, especialmente con la persona más cercana, que generalmente es la madre, la persona que nos nutrió. La luna necesita, nuestro yo emocional, mucha nutrición, por eso hablamos de empatía o antipatía. La parte del huequito de la luna dice, yo recibo, abrazo el mundo, estoy demasiado abierto al mundo. La parte convexa dice, reflejo el mundo, rechazo el mundo, rechazo lo que quiero, no quiero porque estoy enojado. No hay conciencia de darnos cuenta de decir esto me conviene o no, sino no quiero porque estoy enfurecido. En ese sentido es un ego infantil, débil, pequeño, no malo, no hablamos de, ojo que aquí aclaramos, nunca hablamos de bueno o malo, sino que está en un proceso demasiado sometidos como al reflejo de lo que se plantea afuera.
Entonces vamos a ver los distintos dibujos de la luna y empiecen ustedes a distorsionar, a dibujar lunas como quieran. A ver qué les dice. Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos una luna muy delgada, tiene su media luna, está muy receptiva, es muy delgada y muy suave, un poco similar al primer sol que vimos. Es una luna que tiene que ver con esa luna que está en un proceso de desarrollo de su yo emocional, como, como esa luna infantil que está completamente abierta a ese reconocimiento del entorno, a aprender en base a ese ejemplo o a lo que ve o a lo que recibe en términos afectivos, y está nutriéndose y reconociendo inicialmente de qué se trata, lo que quiere o no quiere, está básicamente aprendiendo eh, y está reconociendo. Entonces podría decirse que es una luna que pertenece a una persona que apenas está desarrollando su yo emocional. Pero al igual también pueden reflejar lunas que a quienes pudo haberles hecho falta el afecto, la contención, la presencia, la retroalimentación, el intercambio emocional y que seguramente puede crecer, hacerse adulto como un yo emocional frágil, débil y extremadamente sensible y necesitado. Sí, esta luna es muy infantil, ese dibujo, es muy frágil, muy vulnerable, no tiene un criterio en sí mismo, es como un niño, ¿no? Muy pequeño, o una niña muy pequeña, donde simplemente estamos tomando, nos estamos llenando. Si ustedes ven, está muy delgadita la barriguita de la yuna, entonces nos estamos llenando de las emociones de dónde, de que vienen de afuera. Es cuando somos pequeños, eso nos pasa. Y luego como adultos lo reproducimos en nuestras relaciones sin darnos cuenta. ¿Cómo fueron las relaciones con nuestros padres? Esas son las relaciones que vamos a vivir luego con nuestras parejas o nuestros hijos. Ahí viene el darse cuenta psicológico, ¿no? Y es muy importante mirar si vamos a hacer un proceso de autoconciencia, una forma es poder mirar esa parte de esa luna así pequeñita que está registrada en nosotros, cómo fue, de qué nos llenamos del ambiente en nuestra infancia, cómo eran las emociones. Eso nos lo va a decir después el signo, la casa, pero ahora no nos vamos a meter en eso. Pero el objetivo de estos dibujos tiene que ver para ir creando una conciencia de decir, sí, en ese estado simplemente tomo de afuera lo que me imponen, las normas de comportamiento, lo que está bien, si haces la tarea te doy un premio, si haces tal cosa te saco a pasear, si no haces tal cosa no te saco. Esas impresiones van quedando en nosotros. Es un yo emocional muy frágil, muy vulnerable y por lo tanto es muy reflectivo de lo que el entorno pida, muy débil, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos otra posibilidad gráfica como para ir comprendiendo de manera visual y es una luna llena de contenido. Es una luna que diríamos contiene y que está muy ávida tanto de dar como de recibir, que tiene esa doble capacidad. Sin embargo, que al ser tan, diríamos, gruesa en términos de contenido, podría estar siendo muy necesitada, podría reflejar una característica de apego o de manipulación a otros, y podría estar en un momento dado siendo demasiado ávida en términos emocionales o quizás dándole una excesiva importancia a toda la parte emocional, es decir, a cómo es retroalimentada emocionalmente, a cómo es reconocida, a si es vista, a si es, diríamos, tenida en cuenta y puede estar reflejando una excesiva necesidad de retroalimentación, de afecto. En el campo Sí, esa del yo, luna que sí, que está muy llena, pues hay que preguntarse o que se está llenando o que demanda mucho que se le dé. La pregunta es si de qué estás llena o de qué vacíos estás lleno, ¿no? Entonces, de alguna manera,
es bueno mirar en nuestro interior cuando estamos también en esa sensación como de querer acaparar el mundo, ¿no? A veces nuestras emociones se pueden manifestar de yo quiero que todo el mundo haga lo que yo necesito. Entonces se está hinchando ese yo emocional, pero de alguna manera también puede ser que nos decepcionemos muy fácilmente porque la luna no tiene, no se completa en sí mismo. Mire ese lenguaje que decimos, la media naranja. Estoy buscando la persona que me complete emocionalmente o que me nutra. Eh, se fue y me rompió el corazón. Esos dibujos que se hacen donde el corazón está roto es la media luna. El otro se fue y se llevó parte de mí, de mi historia, me duele, incluso duele el pecho. Habla en lo referente a esto. A veces creemos que llenándonos del mundo, del afuera, y que el mundo nos va a reflejar completamente o todo el tiempo va a estar ahí. Algo que nos indica la astrología es que el mundo emocional es muy cambiante. Si el mundo del pensamiento es cambiante, el mundo de las emociones es todavía mucho más cambiante. Eso no es ni bueno ni es malo. Estamos reconociendo cómo opera nuestra naturaleza a través de la psicología astrológica. Digamos que obra como unas sobrecompensaciones a ciertas carencias en un momento dado. Si yo dudo de mi capacidad de amar, en un momento dado puedo estar siendo un poco defensiva, ¿no? O si yo en un momento dado soy tímida, pues voy a tratar de tener como sobrecompensación, incluso mostrar una excesiva hiperactividad en el contacto, cuando en el fondo podría tener otra, diríamos, una inseguridad que mi yo emocional quiso compensar de otra manera. Entonces, en el reflejo de estas imágenes, se trata como de ver un poco de qué manera a veces nuestras carencias son compensadas en la vida de una manera, diríamos a veces incluso con lo opuesto, que puede estar ocultando justamente todo lo contrario, una inseguridad o una inhibición en términos emocionales o un miedo al contacto. Y aquí ya tenemos una luna que podría ser representada como una luna integrada, donde hay una conciencia emocional en equilibrio, ecuánime, donde hay una conciencia del presente, una facilidad en la comunicación, en la receptividad, donde hay una posibilidad de abrirse a los demás y a recibir de manera ecuánime y en equilibrio, digamos que es lo que va buscando a lo largo de nuestro desarrollo, eh, el poder lograr ese equilibrio, esa ecuanimidad en términos emocionales. Sí, cuando miramos la luna, parece una bahía, ¿no? Donde llegan las olas del mar, las recibe y también las deja ir. Cuando estamos hablando de un yo emocional más maduro en términos de evolución, necesitamos recibir y también necesitamos dejar ir. Es decir, que las personas o las experiencias que llegan a nuestra vida nos nutren, por eso los recibimos. Esto es la luna, los brazos abiertos, pero no para amarrarte ni amarrarme, ni para que no te vayas, porque si te vas me quedo solo, que es nuestro miedo emocional, es el miedo al abandono. Así como el miedo del sol es no brillar, no ser nadie. ¿Cuántas veces hemos tenido eso? Yo no soy nadie, no soy nadie ni para mí mismo ni para el mundo. Está hablando el sol. Y la luna es, me abandonó, somos huérfanos, es el huérfano interior que todos tenemos, que necesitamos reconocerlo sin ninguna crítica, decir, sí, ahí fui un huérfano. Ya en este estado, la luna, en este estado más armónico, por llamarlo de alguna manera, o más integrado, necesito recibir y necesito dar, necesito dejarte ir. Me puede confrontar, pero también como el agua que llega en una bahía, circula. Una parte se queda en mí y otra parte se va. También estoy disponible para ofrecer, para abrir los brazos. Como les decimos, esto es un proceso. No es que alguien ya esté en ese estado de perfección, sino es un darnos cuenta de nuestra propia evolución o la evolución que tenemos con las personas que compartimos en nuestro entorno. Y bueno, y pasamos ahora a Saturno, nuestro tercer planeta de hoy, que en la carta natal, de acuerdo al método Hubert, tiene que ver con nuestra conciencia corporal,
es decir, que tiene que ver con la estructura. Recordemos esa cruz superior y esas dos medialunas de esa curva inferior que tiene el glifo y que hablan de una estructura que busca un anclaje, pero a su vez también a través de eso busca una armonía en la vida, a través, digamos, de una disciplina, de aprender a fijar límites, del desarrollo de una seguridad personal, de la posibilidad de ir desarrollando una adecuada inmunidad, no en términos emocionales, pero incluso también en términos físicos, ya que Saturno es el yo corporal, es decir, refleja nuestro cuerpo humano. Donde está Saturno en nuestra carta está reflejado el cuerpo, pues sí, tiene que ver mucho con mucha información que abarca, que aparece allí en la carta, tiene que ver en el lugar donde se encuentra Saturno. A su vez también tiene que ver con los límites, nuestra inmunidad, pero a su vez también con la capacidad de estructurar, de generar una estructura física, es decir, tiene que ver con nuestra economía, pero a su vez también con los miedos a perder la seguridad en un momento dado, tienen que ver con la sobrevivencia. En esta gráfica tenemos algunas de las cualidades, digamos, de Saturno: la disciplina, la resistencia, la responsabilidad, la confianza, la actitud conservadora. Saturno guarda las experiencias, es el señor del tiempo, por consiguiente al ser Cronos, guarda en su cruz mucha información, es decir, tiene que ver con la madurez y la sabiduría que se va desarrollando a lo largo de la vida y del tiempo, y con la misma sabiduría que trae nuestra alma al llegar a la vida. Tenemos tres, es una forma de decirlo, ¿no? No vamos a meter esto, que la conciencia solamente está en tres modos, sino que en una forma sintética, desde este modelo, tenemos tres formas de conciencia del yo. El sol, la autoconciencia en el sentido de yo soy mis contenidos, como yo veo el mundo, como yo me veo en el mundo y veo el universo, mis ideas, de lo que soy consciente o de lo que creo que soy consciente. La luna, que sería el yo siento, soy consciente de mis emociones. Y Saturno, yo soy consciente de mi realidad. Saturno, además del cuerpo, es Cronos en la mitología, es el tiempo. Yo habito en el tiempo y en el espacio, en esta tercera dimensión. Saturno me dice, estás en este espacio y en este tiempo. Adiela está en su casa, ustedes están cada uno en un espacio-tiempo, y yo estoy aquí en este espacio-tiempo en mi casa. Entonces, eso es Saturno, nos da un sentido de realidad física, de espacio-tiempo. Por eso decimos, yo necesito mi tiempo, mi espacio, mi lugar mi lugar. Cuando hablamos de esa manera, estamos hablando desde Saturno. Por lo menos esto nos ayuda a decir, cuando yo digo yo, ¿desde qué lugar hablo? ¿Cuál yo es el que está diciendo en mí? Porque a veces un yo en mí quiere una cosa, pero los otros yoes no la quieren. Y esas son las dualidades que tenemos en un momento dado. Entonces, la función de Saturno tiene que ver con la estructura. No solamente es la estructura física del cuerpo, es todo lo que a mí me estructura, me da seguridad, me agarro de esa parte, me agarro para anclarme. Son las raíces. Donde tenemos a Saturno, en el área de nuestra carta donde tenemos a Saturno, echamos las raíces y queremos construir una solidez muy firme. ¿Cuál es el miedo de Saturno? El miedo a la muerte, el miedo al hambre, el miedo a se llama supervivencia. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo alimento, no tengo, la negación de la vida. Esa es la actitud cuando ya se distorsiona, que ya las vamos a ver enseguida. Pero también las cualidades que ustedes observan de Saturno, y aquí hacemos una claridad, y es que muchas veces a Saturno se le ha añadido una serie de críticas, que es maléfico. Esos términos no los usamos en este método. Somos más, en ese sentido, más abiertos a la información, de ver las cosas, no decir eso es malo. ¿Qué es malo? Malo no es nada. ¿Qué es malo? Ah, es que pasó tal y tal cosa. Eso no es malo. Te incomoda, te genera conflicto. Entonces Saturno nos ayuda cuando hablamos de
disciplina, conciencia, madurez, responsabilidad, memoria. Nos está hablando de tiempo. Eso se logra en el tiempo, la madurez se logra en el tiempo. Las experiencias donde se acumula la memoria, no es la memoria de aprenderme solamente unos conceptos, es la experiencia que la persona ha adquirido más que por leer en un libro o escuchar a otros que ha podido experimentar en el tiempo. Pero esa experiencia, como Saturno cumple una función de protección, porque ahí estamos viendo una cruz que habla de la estructura que vamos estructurando en el mundo y dos semicírculos como dos lunas. ¿Por qué sentimos? Saturno siente y por eso dice, uy, esto me está cargando mucho, o veo o siento que puede pasar tal cosa y necesito prepararme con antelación. Esa es la cruz de Saturno. Nos está hablando que hay una parte de Saturno que siente, no por algo en la astrología médica se asocia también a la piel y la piel nos pone un límite y a través de la piel sentimos. Entonces, en ese sentido, estas cualidades nos hablan de que es un proceso, las cualidades de Saturno en nosotros nos hablan de un proceso que lleva tiempo. Para aprender lo que ustedes están haciendo y nosotros estamos haciendo porque estamos aprendiendo, lleva tiempo. Y dentro de lo que es el proceso evolutivo de Saturno, partiendo un poco de las limitantes o de las compensaciones que por diferentes situaciones de la vida se van generando, por ejemplo, la desconfianza o, por ejemplo, el miedo o la excesiva tendencia a poner límites, podemos entrar a manifestar a través de Saturno ciertas cualidades, diríamos, que son generadoras de temor, de miedo, por ejemplo, como la frialdad. Saturno es como es, diríamos, pone tantos límites y es tan estructurado, digámoslo así, la cualidad saturnina puede generar frialdad en el contacto o puede generar la presencia de miedos. En Saturno se ven manifestados nuestros miedos como planeta o mecanismos de defensa donde yo puedo poner más límites de lo normal o desarrollar una excesiva inmunidad, una respuesta reactiva frente a otros. También Saturno puede, al necesitar seguridad, puede ser excesivamente controlador, es decir, querer que todo esté en el lugar que quiere y de la manera que quiere. Y a su vez puede ser excesivamente crítico. También la culpa, es decir, en el tiempo, por las memorias que guarda Saturno, podría guardar, como es esa cruz de Saturno, tiene que ver mucho con esa, diríamos, esa autoconciencia del bien y del mal. En un momento dado puede dar lugar a este sentimiento de culpa o de carga del pasado. Entonces, el pesimismo también, que al guardar memorias negativas, podría estar siendo reflejado a través de este planeta. Sí, cuando hablamos de las fases no integradas o conscientes de Saturno, las deducimos de si Saturno es nuestra seguridad, el miedo a la pérdida de la seguridad nos vuelve temerosos, pesimistas, nos vuelve limitados. Yo no quiero cambiar. Por eso hay un refrán que dice: más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Claramente esa es una negación al futuro, al crecimiento. Y es una distorsión de la cualidad de Saturno. La función de Saturno es crear inmunidad, es protegernos y necesitamos protegernos. Todos estamos en este momento en algún espacio que tiene paredes, un techo, y gracias a ese espacio podemos protegernos y nos da una seguridad, un confort. Esa es una función de Saturno. Pero si yo no salgo de estas cuatro paredes, se me vuelve una prisión y empiezo a tener miedo de lo que hay afuera en la calle y empiezo a tener miedo de que me quiten. Esos son los miedos de Saturno. El miedo a perder el control también se estudia en Saturno. El miedo a que lo nuevo me muestre incapaz de aprender sobre lo que viene. Todos enfrentamos estos miedos en el proceso de desarrollo, son normales. Y también, de alguna manera,
Esa fase dura, crítica, también se estudia en Saturno. Cuando la persona siente miedo al cambio, se pone excesivamente crítica, o sea, está negando la posibilidad de abrirse, se pone muy en la cruz, pierde las dos curvitas. Por eso dibujemos. La pregunta que nos hacen, que qué tiene que ver los dibujos, es una forma de entender el simbolismo, que ustedes se lo apropien, lo integren. Cuando dibujamos la cruz de Saturno, habla de una estructura que hemos hecho en el tiempo, de una solidez adquirida, de una maestría. Y las dos semicurvas de Saturno hablan de una sensibilidad, de unas necesidades que tenemos de sentir. Se nos ha dicho que Saturno es frío. Esa es una distorsión más bien de Saturno. Saturno tiene una parte sensible, por eso se protege. Si yo tengo frío, me pongo un saco para proteger mi cuerpo. Si tengo hambre, como. O sea, que tiene que ver con algo que siento. Por eso la piel es Saturno. Y estas distorsiones de la crítica habla del miedo a perder un dominio. Por eso me pongo crítico, pesimista, no doy, me pongo huraño, me pongo retengo, no suelto. Ese no es un funcionamiento adecuado de Saturno, es un funcionamiento distorsionado. Entonces vamos a ver aquí una de las posibilidades que puede manifestar en la carta el Saturno de alguien, y es una cruz excesivamente gruesa con una curva muy suave. En este caso podría estar reflejando una gran condensación de miedos, una gran necesidad de quizás de sobrevivencia, de pronto temores que pueden estar guardados en el tiempo en términos de carencia, que han hecho que la persona tienda a acumular, o quizás excesivas reglas o prohibiciones que generaron un excesivo miedo frente a los demás o excesivos límites. Por consiguiente, se vuelve la necesidad de lo físico lo prioritario. También podría tener que ver con una persona que tenga alguna enfermedad que ocupe completamente la atención de su cuerpo, una enfermedad muy delicada o una enfermedad crónica que pudiera estar generando excesiva energía en términos de la estructura misma. Eh, y esa curva pequeña, hablando un poco de la ausencia de, diríamos, como de posibilidad de ser llenada, ¿no? Esa parte maternal que tiene Saturno, esa parte que contiene, donde está frágil, donde la persona de alguna manera no siente la seguridad que le pueda dar una estabilidad desde lo físico. Sí, cuando una persona, por ejemplo, se centra demasiado en el mundo físico, se dedica a sacar músculos, músculos, músculos. Todos necesitamos cuidar de nuestro Saturno, pero cuando decidimos solamente consagrar nuestra vida a nuestro mundo físico, solamente nos vemos como el cuerpo físico. Pero Saturno tiene más posibilidades que el cuerpo físico. Es la memoria, es la consistencia, es la disciplina, es el enfoque, es la maestría del tiempo. Hay una cualidad de Saturno valiosísima que es la serenidad. Como cuando una persona tiene tanta experiencia sobre un tema que no se inmuta, porque sabe por experiencia, conoce que hay que esperar, que hay que esperar. Por eso los viejos dicen, esperemos un momento, a ver qué pasa. Esperemos. Y este Saturno centrado exclusivamente en la estructura, en acumular la estructura, llámese el cuerpo o bienes materiales, o tener mucha estructura, está ignorando, observen la curvita, la sensibilidad. Inclusive puede haber mucho miedo a la pérdida y por eso acumula, acumula, tiende a acumular. Es bueno preguntarnos qué hay detrás de nuestra necesidad de acumular. ¿Hay miedo? ¿O lo que hay es realmente un genuino sentimiento de generosidad y de compartir? Sigamos Bien, acá con otro tenemos Saturno. otra opción, y es una cruz excesivamente notoria, sin ser tan gruesa, pero muy firme, como muy anclada, donde podríamos entender que hay un excesivo juicio del debería ser de la vida, donde queremos imponer de alguna manera ese debería ser
generando un excesivo control o una excesiva crítica o una excesiva incluso limitación de otros y de sí mismo. Entonces, podría también tener que ver con la excesiva acumulación en un momento dado de conocimiento, de experiencia, sin queriendo de alguna manera ser un poco, diríamos, como el que es el que tiene o el que está dueño de una verdad, donde es demasiado drástico en términos de el debería ser. También puede ser una persona excesivamente exigente o que obligue demasiado a sí mismo o a otras personas una situación. Entonces es como si fuera un juez duro, severo, con una curva muy frágil donde no hay como esa posibilidad de contención. Y miremos que Saturno tiene dos medias lunas y aun cuando parece un planeta que guarda una excesiva rigidez, también lo hace para generar armonía en el fondo, también lo hace para satisfacer unas necesidades tanto corporales como de su entorno. También tiene una cualidad maternal, es decir, si yo soy excesivamente esa cruz, si soy excesivamente exigente, recordemos que la cruz tiene como esa cualidad de estructurar algo, no me doy la posibilidad del disfrute y de la contención de lo que logro. Sí, este exceso de cruz, de cargarse la cruz, ¿cuántas veces decimos, tengo una carga? Una de las cualidades de Saturno es la responsabilidad, y la palabra responsabilidad dice responsabilidad, una respuesta hábil a una necesidad, no es una carga. La parte de las curvas de Saturno que en este dibujo se pierden, hablan de la conexión con el mundo sensible, que nos dice, necesito poner un límite, me estoy sobrecargando, pero cuando se pierde esa sensibilidad, que es más en la versión que se nos ha dado, que se nos ha transmitido de Saturno de ser duro, de ser cruel, en realidad eso ocurre cuando endurecemos la cruz de Saturno, nos volvemos rígidos mentalmente, críticos, nos deshumanizamos, queremos por miedo sostenernos inquebrantables, rígidos, es que yo nunca cambio, es que eso nunca lo haré. Esas posiciones inflexibles están negando la conexión con nuestro mundo sensible, pero también está hablando de nuestro dolor. Cuando vemos a alguien o nos vemos a nosotros mismos, nos vemos también en una necesidad de mucho dolor emocional. Por si las personas que han sufrido mucho y que no han elaborado sus procesos de infancia, se vuelven frías, distantes, secas. Y lo que nos está diciendo no es volviéndose más seco, más, observen cómo la cruz se eleva a veces demasiado y se desconecta, se alza demasiado y se desconecta de las dos curvitas y de hecho tienden a desaparecer, sobre todo la curvita que va hacia afuera, que es la que entrega. Entonces la persona se vuelve aislada, mezquina, pero debajo de eso que hay mucho dolor. Fue un niño o una niña que le faltó calor de hogar, tuvo una experiencia muy dura, entonces se refugia en sus límites, en sus defensas, se aísla en sus creencias y se aísla del mundo o en sus posturas para no sufrir. Por eso también podemos entender desde el dibujo, dice, ¿qué pasó? Tuvo menos curvita, menos sensibilidad, no se le nutrió. ¿Cómo se le puede ayudar? Dándole amor y que sobre todo la persona también se dé permiso, porque a veces estas personas tienen un conflicto en su interior de decir, yo quiero recibir amor, pero no me atrevo, o me da pena, o es que yo quiero abrazar, pero no puedo, me quedé como la cruz, congelado y tieso. ¿Cómo se descongela el hielo? Con calorcito, con calor humano, con CH, con amor, con empatía. Ahí tenemos las cualidades de la luna. Todo esto para decir que en algunos momentos Saturno también nos pide renunciar y nos obliga a veces a tener una postura más vertical. Por eso la función natural de Saturno, que es cuando vemos el dibujo ya más integrado, habla de una cruz con dos semicírculos, quien dice es la autoridad con empatía. Incluso para decir no, pero hay una autoridad, pero hay una capa, hay un cuarto chakra abierto, un corazón abierto. Y no simplemente, no porque
cuando Cristo decía la letra mata y el espíritu vivifica, estamos hablando de la rigidez. La letra mata. La ley por la ley como tal, sin considerar al ser humano, pues puede ser la ley, pero no está humanizada. Bien, y acá tenemos otra posibilidad y es una cruz muy pequeña con dos medialunas muy grandes que pueden hablar de una ausencia de estructura en términos de límites, en términos de normas, en términos de disciplina, de constancia, de fuerza vital para poder estructurar, donde en el tiempo quizás a esta persona pudieron haberle hecho falta reglas, prohibiciones que son necesarias también a lo largo de la vida y donde la parte laxa predomina. Por consiguiente, no hay una fuerza de ese yo, diríamos, físico estructurado que permite la manifestación en el tiempo de una experiencia, de una sabiduría o de una estructura tanto económica o estructura desde lo físico, desde esa estructura externa que se forma. También puede hablar de un cuerpo físico frágil, donde no hay posibilidad de límites, alguna situación de inmunidad, algún problema de fragilidad en los huesos o en los sistemas de defensa, en la piel, en las barreras del cuerpo, en el sistema inmune. También Saturno tiene que ver con eso, esos límites que yo pongo a todo lo exterior, que implica desde lo físico también mi sistema inmunológico. Puede hablar también de una cualidad donde hay demasiada laxitud, una madre, ¿sí?, que generó una excesiva contención sin la posibilidad de un desarrollo de una estructura de responsabilidad y disciplina adecuadas. Cuando hablamos de la ley de Saturno, que es la ley del tiempo, entonces puede ser, debo sobrevivir, porque la ley de Saturno es la supervivencia, y para sobrevivir debo funcionar bien. Y la palabra debo es como un deber, ¿no? Entonces eso nos dice, si quieres obtener un resultado, necesitas planificar, necesitas trabajar, necesitas hacer. Esa es la ley de Saturno. Y bien entendida la ley de Saturno, nos dice que con disciplina, con enfoque, con tiempo, con dedicación, no con desespero, podemos construir la cruz. Por eso en este gráfico la cruz aparece débil. Entonces pensamos, cuando estamos en este nivel de conciencia, que podemos dejar pasar las cosas y que no hay como un registro de lo que es de la responsabilidad de lo que está pasando. Podemos ser padres muy débiles, muy frágiles, o con nosotros mismos no tener una estructura. Cuando hablamos de estructura no hablamos de rigidez, Saturno es el esqueleto. Y es el esqueleto porque cuando hablamos de estructura no solamente hablamos del cuerpo o la estructura física, es la estructura mental dependiendo en qué signo se encuentre. Yo necesito una estructura para funcionar bien. Y esta cruz tan pequeña con estas dos curvas o semilunas tan amplias, hablan de esa falta como de observación en el tiempo que uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí otra vez? Ese es Saturno, que se para en la memoria y mira en la cruz y dice, ¿cuántas veces he vivido esto? ¿En qué he estado fallando? Simplemente en este estado, la persona asume que no es responsabilidad de ella, que es como de los demás, y vuelve e intenta y hace lo mismo, y como no se para a observar, vuelve y repite los mismos errores. No tiene esa capacidad de madurez, porque Saturno implica, cuando ya vemos el dibujo integrado, una capacidad elástica. Cuando acercamos la piel al fuego, sentimos calor y la retiramos, sentimos el quemonazo. Cuando la acercamos a cierto punto nos da calor, nos contiene, nos permite estar bien, pero si nos acercamos demasiado nos quema y si nos alejamos demasiado nos da frío. Eso habla, ese es el Saturno elástico. Por favor, tengan esa versión de Saturno, ¿no? Uy, los tránsitos de Saturno me van a hacer daño, ya vino Saturno. ¿Qué has hecho en el pasado? ¿Cómo ha sido el manejo del tiempo, de la materia o de la sustancia? ¿Te has vuelto demasiado rígido
o has tenido la capacidad de ser flexible frente a los acontecimientos. Y ser flexible no significa que votes como la columna vertebral, es Saturno, como una columna vertebral, pero la columna es flexible. Esa es la figura de Saturno que nos sostiene, nos arraiga, es como las raíces del árbol, o el anclaje, el primer chakra, las raíces. Donde tenemos a Saturno tenemos las raíces, tenemos nuestro arraigo con la vida. Sí, bueno, faltó la imagen del Saturno integrado, pero pues vamos a dejar la de la diapositiva inicial y es una cruz, es decir, una conciencia del tiempo, espacio, muy integrada en la persona, con la capacidad de autocontención, con la capacidad de tener un sistema inmune fuerte, digámoslo así, la capacidad de también tener una conciencia de responsabilidad, disciplina y de unas leyes de la vida integradas de manera armónica, es decir, no solamente se trata de la ley, ¿no? A rajatabla, sino con una conciencia de que existe de alguna manera diríamos, unas leyes a las que debemos de alguna manera adaptarnos, comprenderlas para lograr una mayor armonía y poder construir de una manera tranquila, armónica en el tiempo y poder llegar a obtener las bendiciones que Saturno nos da en el tiempo, porque cuando vienen los procesos y se toca Saturno en nuestra carta, el tiempo mismo nos va a dar, digamos, ese espaldarazo, o el tiempo también nos va a mostrar lo que esté pendiente por integrar o procesar en nuestra vida. Podemos decir que las cualidades de Saturno se pueden resumir de alguna manera en que Saturno nos permite el dominio del destino. Y eso significa que nos hemos preparado a través del tiempo, que hemos aprendido de nuestros límites, de nuestras dificultades, que tenemos la capacidad de ser flexibles, que tenemos también la capacidad de reconocer que tenemos un soporte interno en nosotros y también externo. Entonces, de esa manera, cuando Saturno ya está integrado, se convierte en nuestra seguridad interna, en nuestra confianza, no solamente en la seguridad en las cosas que tenemos afuera, porque recordemos que los planetas son partes nuestras, son expresiones de nuestra conciencia, entonces no están solamente afuera, como se nos ha hecho creer convencionalmente en la astrología, como sucesos solamente afuera. Los planetas, en este caso Saturno, nos habla de una seguridad interna, de una confianza básica, fundamentada en el autoconocimiento y en el tiempo, que es Saturno, en la experiencia, que es Saturno, que me dice, mi experiencia me permite ver esto, he tenido estos límites, estos tropiezos, soy flexible y aprendo a sortear. Cuando decimos eso se puede sortear, es una cualidad de Saturno, porque dice, yo he enfrentado la situación y tengo capacidad y tengo forma de enfrentar esto nuevo que aparece porque tengo una confianza. No solamente tengo agarrado unos objetos afuera, eso no es ese es un Saturno afuera, pero si no está anclado en nuestro interior, pues de poco nos sirve tener cosas afuera porque las cosas afuera se van. En cambio, la experiencia no nos la quita nadie. Eso que nos ha enseñado la ley de Saturno de poder desarrollar a través del tiempo estas capacidades, la actitud de conservar. Conservador puede ser el que conserva lo puro o el que se resiste y se vuelve atávico, que no quiere ningún cambio. Entonces, esta lección que hemos visto hoy, o no lo llamemos lección, llamémoslo más bien darnos cuenta de este proceso, es para que cada uno lo interiorice. Durante esta semana les sugerimos que trabajen estos tres planetas, que los interioricen. Aquí vamos a durar un buen rato aprendiendo, dándonos cuenta de los planetas. Pueden bajar el libro Los Planetas del sitio de apiediciones.com, api-ediciones.com. Ahí está el libro Los Planetas. Pueden adelantarse y leer sobre más. Y bueno, por hoy estuvo bien. Que disfruten mucho, que seamos más conscientes de nosotros mismos y de las enormes posibilidades que tenemos en este proceso de evolución.
Entonces, el ejercicio que los invitamos es a que vean esos planetas en su realidad, dónde está manifestándose el Sol, en qué momento estoy manifestando la Luna, en qué momento está Saturno, cómo están los Saturnos, el Saturno personal, la Luna y el Sol, y el Saturno de los cercanos a mí, de mis familiares, de mis conocidos. Empecemos a hacer ese ejercicio en la vida real que es muy importante para ir integrando todos los elementos de la carta natal, en este caso los planetas. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia al comienzo, la dificultad que tuvimos, pero bueno, la logramos sortear. Les Con enviamos un Saturno, abrazo, con paciencia. con paciencia. Les enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Sí, en 8 días veremos otros 3 planetas o otros 4 planetas y vamos así poco a poco integrando el conocimiento. Que tengan buena noche o buen día, que sean felices y hasta pronto, hasta dentro de 8 días.